Gloria a Dios, aleluya, poderoso es Dios. Gloria, gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, papá, gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada persona que se vaya a ir conectando en esta hora. Poderoso es Dios. Aleluya. Dios bendiga, poderoso es Dios. Dios bendiga, may God bless everybody that's going to be connecting. Dios bendiga a cada persona que se va a ir conectando. Le voy a pedir que compartan este video para que así este testimonio de nuestra hermana Jessica Rodríguez llegue a otras vidas, el cual yo sé que va a ser de edificación a sus almas. Poderoso es Dios. Share the life. That way this life could reach other souls, which I know will be edified with the testimony of our sister Jessica Rodríguez. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada persona que se va a ir conectando. Poderoso es Dios. A Dios le damos toda la gloria. A Dios le damos toda la honra. Aleluya. Dios bendiga. Poderoso es Jesús. Aleluya. Y también le doy gracias a cada persona que se está conectando. Le voy a estar pidiendo que vayan compartiendo este video para que así el testimonio de nuestra hermana Jessica Rodríguez llegue a otra alma, el cual yo sé que va a ser de edificación a muchos de ustedes que van a ir conectándose. Poderoso es Dios, aleluya. Compartan este video para que así otras personas puedan ser edificadas a través del testimonio y de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. May God bless every single body that's going to be connected in this hour. Make sure to share this life so this life could reach the souls of others. Poderoso es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que con nosotros está en este día nuestra hermana Jessica Rodríguez, la cual va a estar trayendo su testimonio. Y mientras ella vaya testificando, les voy a pedir que si alguien quiere oración, reconciliación o aceptar al Señor, pueden ir comentando y al final del video estaremos haciendo la oración. Amén, aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestra hermana Jessica Rodríguez con ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando parte de mi testimonio, esperando que sea de edificación para cada una de las vidas que van a estar conectándose. Sí, así de que vamos a ir directamente al versículo que es en el Salmo 118, 13. Gracias, Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Gloria a Dios. Así que el tema que yo le puse a este testimonio es sobreviví al ataque. Por misericordia de Dios estoy de pie, porque a Él le plació. Me atacaste para desarraigarme de la iglesia, pero me ayudó Jehová. Yo en el 2013, yo vine al Señor, me reconcilié. Cuando joven, pues yo acepté al Señor muy joven, pero nunca estuve siempre metida así en la iglesia. Me aparté nuevamente. En el 2013 me reconcilié, llegué al Señor, la cual pues estuve por 7 años congregándome y pasaron algunas situaciones dentro de la iglesia por la cual al tener como 7 años de estarme congregando, hubo una situación por la cual pues una persona... por eso traje este versículo, porque esta persona, no sé si fue
que Dios tenía, no es casualidad, propósito. Para mí era un propósito de Dios para que yo estuviera aquí hoy. Y pasó un problema y pues, dado a ese problema, yo me aparté. Estuve 4 años apartada en mi casa, pero en esos 4 años, la gloria para Dios, siempre estuvo el temor a Dios. Siempre oraba, siempre le pedía al Señor que por favor me ayudara. Estuve yendo a otras iglesias, visitando otras iglesias, pero nunca me sentí cómoda en ninguna otra iglesia, sino que pues iba un tiempo en una iglesia, de ahí llegaba, iba a otra iglesia y así estuve todo en esos 4 años. Pero hubo un tiempo por la misericordia de Dios, después de esos 4 años, de tanto que yo le clamaba al Señor y le decía siempre, Señor, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Si yo hice esto para usted, cambié esto, hice el otro, me aparté del pecado y ¿por qué ahora yo estoy pasando esto? Pero sabemos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros pasamos son propósitos para que nosotros demos testimonio, para que por medio de nuestro testimonio vengan vida, ¿verdad?, de que tal vez estén pasando o vayan a pasar por la situación que yo pasé en estos 4 años apartada. Y pues sirva para eso, para testificar y que pueda levantar a la vida. Amen. Y tengo que contarle, ¿verdad?, que en estos 4 años no fueron fáciles. Yo pasé por tristeza, por dolor, soledad, donde había momentos de mi vida que me encerraba en un cuarto para que mi familia no me escuchara llorar. Hubo una noche de que me fui a gritar y yo me ponía pues un cojín en mi boca para que mi familia no me escuchara que yo estaba llorando, pero fue desesperante. Pero al siguiente día, la gloria para Dios, mi hija tuvo un sueño donde me decía que me miraba llorando y que venía yo y me levantaba y me iba para la iglesia. Y así pasaba por todo este tiempo. Y así era, que yo, después que yo lloraba, después que yo pasaba por todo eso, el dolor y la soledad, venía, me vestía y como quiera, pues me iba para la iglesia. Y sabemos que todo lo que nosotros pasamos en este camino son propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para decirle a las vidas también que no le sirven al Señor, que no es que no vayamos a pasar, ¿verdad?, por situaciones cuando estamos en las cosas del Señor. Sí vamos a pasar, pero ¿qué dice la palabra del Señor aquí? Como dice, ¿verdad? Pero me ayudó Jehová. Cuando nosotros confiamos en el Señor, que aunque estemos pasando por situaciones y que miremos todo lo contrario, sabemos, ¿verdad?, de que Dios está ahí. Así de que vamos a leer también ahí mismo el 118 en el Salmo, pero el 22, 23, que dice, la piedra que echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Esto es y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Que sabe que, como dice aquí en el comentario, dice, Jesús se aplicó estos versículos a sí mismo porque él fue desechado por su propio pueblo, pero más tarde llegó a ser la piedra principal de la nueva casa de Dios, la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que si a Jesús lo desecharon, a él lo despreciaron, cuánto más a nosotros, cómo no nos van a despreciar. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, de que y tenemos que entender que si a él no lo quisieron, a él lo rechazaron, tenemos que entender que nosotros también vamos a pasar por muchas situaciones de estas también. Él nos dejó ejemplo de que si a él lo rechazaron, que a nosotros también nos van a rechazar como hijos de Dios, también vamos a recibir rechazo. Qué lindo, Dios. Gloria a Dios.
Poderoso. Dice lo del Salmo 118:13, dice, este versículo habla de ser empujado con violencia y el apoyo divino. Este versículo describe una experiencia de ataque severo y casi fatal por parte de enemigos, donde el salmista siente que lo empujaron con fuerza para hacerlo tropezar, pero reconoce la intervención divina de Jehová como su ayuda y salvación, transformando una situación de derrota en un testimonio de fidelidad y el poder de Dios para levantar y preservarlo. David estaba pasando por esta también situación de que lo empujaron a él, ¿verdad? Y verdad, todos sabemos que cuando pasamos por esas situaciones que alguien nos empuja, sea verbalmente, sea verdad, físicamente, y somos empujados, somos criticados, somos rechazados, y que le griten a uno y que le digan, no creo en lo que tú haces, eso a mí me afectó mucho, porque después de esos 4 años, pues ya, la gloria para Dios, ya empecé nuevamente a congregarme, que ese también es otra parte de mi dolor que yo viví, ¿sabe? Porque una de las cosas que yo viví fueron, de mis batallas que yo pasé fueron, una de ellas, fue depresión, por no congregarme, cadenas que no podía levantarme, me menospreciaba, me sentía menos que todos, tristeza, dolor, me sentía sola. Pedí a Dios un día hasta morir de todo lo que yo estaba pasando. Por eso, antes de nosotros tomar una decisión, nosotros tenemos que pensar y ponerle las cosas al Señor y no tomar una decisión así a la ligera. ¿Por qué? Porque por yo no haber puesto primeramente a Dios, no porque me fui de la congregación, porque ya eso ya estaba escrito de que yo tenía que salir, ¿verdad? Pero es de tomar una decisión al tiempo de Dios y no tomarla así a lo rápido. ¿Por qué digo esto? Porque como yo me fui así nomás, yo pasé por todo esto, por depresiones. En momentos, mi hermano, yo le decía al Señor, Señor, si usted ve que yo me voy a apartar, si usted ve que yo me voy a perder, mejor prepáreme y lléveme. Eso era lo que yo le decía al Señor en medio de mi llanto, en medio de mi angustia, porque 4 años para mí no fueron fáciles. Se escucha poco. 4 años fue difícil para mí. Es como pasó, ¿verdad? En la historia de José en Génesis 37, 23, 24, ¿verdad? De que sus hermanos, dice, lo envidiaron porque su papá le hizo una túnica y porque Dios le mostraba sueños, lo que iba a suceder. Se los contaba a sus hermanos. Después de eso lo tiraron a una cisterna también y lo tiraron con violencia, lo empujaron como quien dice con violencia, pero ¿sabe qué? Lo empujaron con violencia, pero lo empujaron al propósito de Dios, porque esto fue necesario para que se cumpliera el propósito que Dios tenía para con José. Y así pasó conmigo, así fue conmigo, que me empujaron con violencia, pero me empujaron al propósito que Dios tenía para mi vida. Sabe que en ese momento es como cuando, yo me imagino como cuando José lo tiraron a esa cisterna, solo, no había agua, no había nada. Imagínese la angustia de que él vivió en ese encierro, en esa cisterna ahí, en soledad y diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Pero qué hice yo de malo? Y esa era mi pregunta que yo le hacía al Señor, Dios mío, ¿pero qué hice yo de malo? Pero ¿sabe qué es lo que también yo fallé? Muchas veces hay sueños, mi hermano, como le pasó a José, que por eso sus hermanos se volvieron así con él. Hay muchas veces que hay sueños que nosotros no se los tenemos que contar a todo mundo.
Hay sueños que nosotros es para que oremos. Hay sueños que sí, que Dios se los revela a uno. Hay revelaciones y cosas que Dios le manda a hablar a uno. Pero sabe, mi hermano, que yo contaba todos los sueños que Dios me daba, pero era porque yo los sentía, que los tenía que contar, que los tenía que hablar. Y por esos sueños que yo decía, pues por eso fue que agarraron raíces de amarguras en contra de mí y cogieron enojo contra de mi vida. Y es por eso que me sacaron cuando yo hablé, yo llevé testigos y todo, como la palabra lo dice, ¿verdad? Que tenemos que llevar testigos y me sacaron a gritos de la iglesia. Me sacaron a gritos, por eso dice, me desarraigaron. Dice que es necesario muchas veces, mi hermano, es necesario que muchas veces nosotros hablemos de lo que Dios hace, de lo que Dios permite también, porque son propósitos para nuestra vida. Y esto es para que no nos desanimemos. Esto es para que sigamos confiando en el Señor, que aún estando José en esa cisterna, él clamaba seguramente al Señor diciéndole que lo ayudara, que lo sacara de ahí. Entonces, pues, yo sé que no se compara, ¿verdad? Con los siervos del Señor que vivieron en ese momento, fueron más dolorosos que los que uno ha pasado. Y yo me agarraba, en ese tiempo, yo me agarraba fuerza y yo decía y miraba a dos hermanas que no estaban sus esposos con ellas, que las habían abandonado. Y yo decía, Dios mío, pero yo por lo menos tengo a mi esposo conmigo. Estas hermanas están sin su esposo. Es más difícil pasar una prueba, una situación. Pero ¿sabe qué? Que aún estando nuestros hijos, aún estando mi esposo, como quiera yo me sentía sola. Como quiera yo me sentía triste. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos de congregar, pues la palabra nos dice, ¿verdad? Que no nos dejemos de congregar como muchos lo tienen, ¿verdad? Por costumbre. Entonces, ¿por qué el Señor nos aconseja esto? Porque sabe que cuando nosotros nos dejamos de congregar, nos enfriamos, cometemos muchas cosas que a Dios no le agradan, porque si estamos en la carne, porque si se nos hace difícil congregándonos, imagínese si nos dejamos de congregar. Y sabe cuán grande fue la misericordia de Dios, que como, ¿verdad? Como dijo una hermana, que eso se me grabó a mí, que dijo esta hermana, si alguien se aparta de Dios, que por lo menos le quede, dice, la vergüenza. Sabe que la gloria para Dios a mí nunca me dio deseo de volver atrás. Nunca me dio deseo de agarrar lo que yo había soltado en el mundo. Yo siempre seguí vistiendo igual. Yo siempre seguí como nada más que no me congregaba y eso. A veces yo iba a la iglesia y volvía. Hubo un tiempo que volví a la iglesia y volvieron a atacarme. Y volvieron a cuando tal vez alguna alabanza me ministraba y lloraba, ya me llamaron y me dijeron que yo no estaba preparada para hacer lo que, como dirigir un culto o algo así, porque yo me había dejado de que esa alabanza me ministrara y llorara. Así me dijeron. Entonces, todas esas cosas le desaniman a uno, mi hermano. Esas cosas le desaniman a uno. Y yo estaba volviendo a levantarme. Después hubo otra situación también de que vino, me empezaron a decir de cosas y eso. Y yo, con lo que yo había vivido, yo le dije, mire, mi hermana, yo no vengo ahora después de todo lo que yo pasé en estos 4 años, para estarme metiendo en líos. Porque fueron duros esos 4 años. Entonces, la callé porque pues hay situaciones, ¿verdad? De que lo quieren envolver a uno, porque hay mucha gente que se deja usar del enemigo. Y este testimonio es, ¿verdad? Para los que no conocen del Señor, sepan, ¿verdad? De que en este camino vamos a tener mucha gente de que van a ser de tropiezo a nuestra vida. Vamos a tener mucha gente de que nos van a criticar, mucha gente que no van a creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Esto es para que los anime, ¿verdad? Para que cuando ustedes pasen por situaciones se acuerden de que en este camino, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas situaciones.
También tenemos la historia de Elías en Primera de Reyes 19:4. Elías enfrentó al rey Acab y a la reina Jezabel, porque ellos habían llevado a Israel a la idolatría. Pero por causa de eso, ¿verdad? De que él los enfrentó a ellos se volvieron en contra de Elías. Y fue verdad cuando pues sabemos verdad de que Elías se escondió, Elías fue y a huir de ellos y todo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces Dios nos manda a hablar. Dios muchas veces nos manda a decir al pueblo, esto está mal, esto está el otro. Entonces por eso es que muchas veces en las iglesias somos criticados o hay que se cree la más santa y muchas cosas que vienen a nuestra vida, que hay personas que se dejan usar del enemigo. Y verdad, como dice, por eso lo querían matar. En el versículo de Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto, dice, un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir. Él deseó morir y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él en ese momento, él se desesperó. Él se desesperó de mirar que esta persona, ¿verdad? Por causa de que él les vino a enfrentarles el pecado que ellos estaban cometiendo, ellos decidieron de que lo querían matar como habían matado a los otros profetas también. Porque este camino de eso se trata. Nosotros no pasamos ni así comparado con lo que todos esos profetas vivieron. Porque a ellos los mataron, a ellos, ¿qué no hicieron con los profetas? Entonces, él deseó en ese momento morir porque él estaba solo. Aún ahí, Dios no lo dejó. Aún ahí, Dios no lo mandó a alimentar. Dios le dijo, camina, levántate. Porque no es que nosotros nos dejemos morir. No es que nosotros nos dejemos morir. Dios sabe que yo siempre le busqué. Dios sabe que en ese tiempo fue horrible, fue horrible. Yo no le deseo a nadie lo que yo pasé. No miraba a nadie de que me visitaba. Nadie me buscó, pero ¿sabe por qué entendí a la final que nadie me buscaba? Era porque cuando Dios me levantara, yo le diera nada más la gloria a Dios y no al hombre. Yes, amen. La hermana Reina, ella siempre me decía, no, mana, me decía, eso es para que tú le des la gloria nada más a Dios. Porque ¿qué pasa si viene un hermano, verdad? Y quiere, como quien dice, tratar de levantarte y eso. Cuando dé el testimonio va a decir, no, porque mi hermana me ayudó, no, porque mi hermana mi hermana estuvo ahí, no. Entonces, por eso Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por la soledad, que nosotros pasemos por el dolor, por la tristeza, para que nosotros miremos, ¿verdad? La mano de Dios. Amen. También en Juan 16:1-2, hermana, si lo busca, hermana, y me lee el comentario. Juan 17. 16:1-2 dice, estas cosas os he hablado, dice, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aquí. Sí, el comentario. El comentario dice, Jesús no aludó aquí a la persecución que viene de los paganos, sino a la oposición y hostilidad de las autoridades y congregaciones religiosas. Su anterior referencia al mundo que odia a los creyentes debe incluir a esos religiosos
pertenencia al mundo, todos los creyentes y todas las iglesias que profesan el cristianismo, pero no se adhieren a las enseñanzas de Jesús ni a la revelación apostólica, ni procuran permanecer separados de los corruptos sistemas de la sociedad. Esos supuestos creyentes tienen un concepto tan diferente de la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento que cuando persiguen y matan a los verdaderos seguidores de Cristo, piensan que lo están prestando un servicio a Dios. Wow. Amén, eso es lo que pasa. Mire, antes, ¿verdad? Sabe que los mataban, era literal, ¿verdad? Los mataban. Ahora, ¿cómo nos matan a nosotros? ¿Cómo es? Espiritualmente. Yes. Nos matan espiritualmente muchas veces en las iglesias. Por palabras así que nos dicen cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos apartamos y queremos volvernos a levantar. Hay mucha gente que con su boca nos vienen, ¿verdad? Y nos dicen palabras que nos matan espiritualmente. Y volvemos, los 2 pasos que habíamos dado, damos 4 pasos más para atrás nuevamente. Pero eso es, hermano, cuando uno también pone la mirada en el hombre. Porque nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que nuestra mirada debe de estar en Cristo. Amen. Así que también en Efesios 6:12 dice también, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos de entender, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos la lucha con nuestro hermano, nosotros no tenemos lucha porque también dice la palabra de Dios, también es necesario que crezca, ¿verdad?, el trigo y la cizaña juntos. Así de que el que va a separar el trigo de la cizaña es Jesús. Yes. Él es el que va a separar y Él es el que sabe y el que conoce cómo cada uno de nosotros estamos, ¿verdad?, en nuestros corazones. Él es el único que escudriña nuestros corazones. Él es el que sabe cómo cada quien está delante de su presencia. No importa que a usted lo juzguen, no importa que a usted lo critiquen, no importa nada. ¿Por qué? Porque el que escudriña nuestros corazones es Jesús nada más. El hombre no. El hombre puede ver lo de encima nada más. Yes, y sabemos, ¿verdad?, que cuando a nosotros nos atacan, sabemos que no es la persona, sino quién está detrás de la persona. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en estos caminos, de que, ¿verdad?, son las personas que se dejan muchas veces usar por el enemigo. Y eso tenemos que nosotros aprender en este caminar. Yes. También en Salmo 18... 17 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de poderoso enemigo, de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. En esa desesperación nosotros pensamos, ¿verdad?, que la persona que nos está atacando es más fuerte, más grande que nosotros, porque esa era una de las cosas que yo me sentía siempre y siempre tengo esa lucha todavía, siempre como que trato de menospreciarme, de sentirme menos que los demás, cuando Dios dice que Él no hace excepciones de personas. Para Dios todos somos iguales en este caminar. Y esa era una son de los males que a mí me atacan siempre, eso, de menospreciarme, de sentirme menos que los demás. Entonces, cuando, ¿verdad?, yo me sentía esto en mi corazón, dice, y me sacó, dice, y me tomó y me sacó de muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Eso es lo que yo pensaba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, yo siempre le digo al Señor que cuando Él quiera hablar a través de mí, que yo hable sin miedo, que yo diga lo que Él me manda a decir. Y por eso, como verdad, uno siempre cuando ora dice, como el versículo, heme aquí, envíame a mí.
pero muchas veces nos acobardamos a hablar, y eso es lo que yo he tenido, de que cuando Dios me daba estas revelaciones, yo las entregaba, y era por eso, hermano, que cogieron esas raíces de amarguras en contra de mí. Y cuando llegué a hablar, pues no se tocaron el corazón, me atacaron tanto así de que salí de la congregación. ¿Y sabe qué fue lo terrible, mi hermano? Que mi esposo y yo nos congregábamos juntos, y él también estuvo 7 años conmigo congregándose. Y sabe lo más terrible de todo lo que, verdad, lo que pasamos. Mi esposo hasta el sol de hoy no se congrega, está apartado. Y eso son cosas que duelen. Esas cosas duelen. Pero sabe que yo a esta persona no la desprecio ni la odio. Yo la amo en el amor de Cristo. Sigo siempre orando por esta persona. Porque sabemos, verdad, que son situaciones que vamos a pasar. Y es triste, verdad, cuando pasamos por estas situaciones, porque mire, yo le aconsejaría, verdad, que nunca se vaya de la congregación, que nunca se vaya de la iglesia sin antes usted le ore al Señor, sin antes usted le pida al Señor dirección, porque no es fácil sentirse encadenado. Yo me sentía encadenada esos 4 años. Yo me sentía, mire, incluso hay personas que se dejan usar por el enemigo y no traen palabra de edificación para uno, no traen palabra de fortaleza para uno, más bien traen palabras que en vez de levantarte te tiran más para abajo, te matan. Porque venían personas que me decían que yo estaba seca, venían personas que me decían, ay, no ves que cómo están sus hijos, venían personas que decían, ay, nunca creciste porque no quisiste, y tantas situaciones que venían a mí, que no, esas cosas no me levantaban. Y es por eso de que Dios sabe el propósito, mi hermano. Cuando alguien está pasando por situaciones, créame que de mí no va a encontrar, y la gloria para Dios, una palabra que la tumbe. Siempre Dios pone una palabra para fortalecer. ¿Sabe por qué? Porque si yo pasé por esta situación fue por un propósito, ¿verdad? Para que tenía el Señor, para que cuando yo mirara a una persona pasar por la misma situación, yo la ayude a levantarse, que no sea yo de piedra de tropiezo, que no sea yo de traer más dolor a la vida. No, es para que ella se levante nuevamente. Sí, Señor. En Hebreos 12, 2, 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto antes de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí quisiera que la hermana me leyera el comentario. En Hebreos 2:3. Gloria a Dios, porque es que dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. En Él tenemos que tener nuestros ojos puestos. A mí me decían, hermano, el que se aparta, me decían también, el que se aparta de Dios es que nunca conoció a Dios. Eso me decían, y eso a mí no me fortalecía. Eso no me levantaba. Porque muchas veces creen que porque uno se apartó que nunca conoció a Dios, pero nadie conoce la situación por la cual usted o uno se apartó. Eso solo lo conoce el Señor, y a veces Dios permite muchas cosas, ¿verdad? Para que nosotros demos testimonios, como estaba diciendo, para que, ¿verdad?, ayude a levantar a otra persona que esté pasando por la misma situación. Hebreos 2:3. Ajá. Este aquí no sea que nos Ajá. Dicemos, okay. Una razón por la cual el autor de Hebreo pone de relieve la superioridad del Hijo de Dios y su revelación es
inculcar a los que han recibido la salvación que deben tomar muy en serio el testimonio y la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la palabra de Dios, a la relación con Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. Son funestos el descuido, la falta de interés y la apatía. El creyente que a causa de la neglación descuida. Ay, perdón. Sigue allí. De la negligencia, dice, descuida las verdades y las enseñanzas del Evangelio. Está en gran peligro de que lo... Es que no veo bien, hermano. De peligro de lo que arrastre la corriente sin poder detenerse en el puerto donde tendría seguridad. Como los destinatarios de esta carta, todos los creyentes padecen la tentación de volverse indiferentes a la palabra de Dios. A causa del descuido y de la indiferencia, fácilmente pueden comenzar a prestar menos atención a las advertencias de Dios, a dejar de perseverar en su lucha contra el pecado y alejarse lentamente del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Que después en esos tiempos pues yo me fui apartando, me fui alejando de las cosas del Señor. Incluso, mi hermano, hubo un tiempo de que empecé a prestar oído a conversaciones no agradables al Señor, que tanto fue el amor que Dios tenía todavía por mí y la misericordia que Él me reveló por sueño y me hizo saber de que a Él no le agradaba esas conversaciones. Estando yo ese tiempo, esos 4 años sin congregarme, todavía ahí Dios, todavía Él me hablaba y me mencionó una palabra que dice traonería, y esa palabra es pues de que son palabras, ¿verdad?, deshonestas, conversaciones deshonestas que uno presta oído. Y por estar, ¿verdad?, apartada de Dios, sabiendo, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos dice que guardamos todos nuestros dichos, sus dichos, ¿verdad?, para no pecar contra Él. Y uno pues poco a poco uno se va apartando, se va alejando, pero le doy gracias a mi Dios, ¿verdad?, de que nunca el temor a Él se apartó de mi corazón. También tengo en Salmo 27, 13, 14, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová, el comentario de ese, Salmo 27, 13, 14. Siempre confié en el Señor. Siempre confié en el Señor, de que yo sabía de que Él me iba a levantar, de que Él me iba a ayudar. Amén. Dice, confiar en Dios y experimentar su bondad son indispensables para la perseverancia en la fe. Los creyentes pudieran ser probados severamente, pero nada puede llevarlo a la desesperación y a la derrota mientras tengan los ojos de la fe y de la esperanza puestos en Dios. En medio de sus tinieblas deben esperar a Jehová, acercarse a Él y permanecer firme por medio de su espíritu. Los creyentes pueden tener la seguridad de que a su debido tiempo Dios manifestará su bondad hacia ellos. Y así fue. Lindo, Dios. Ya casi pues estoy terminando. Confiar en el Señor. Dice, hubiera yo desmayado, dice, si no creyese
que veré la bondad de Jehová. Él me escuchó en medio de mi soledad, de mi dolor, de mi tristeza, de estar en depresión. Él escuchó, porque yo siempre le decía al Señor, yo no quiero alejarme, yo no quiero apartarme, yo no quiero ir para atrás para el mundo. Y sabe que yo visitaba, como les dije al principio, muchas iglesias y en ninguna yo me sentía cómoda, en ninguna. Antes de llegar a la iglesia donde estoy ahora, fui a una iglesia donde sí me sentía bien, pero pues mi esposo, él decía de que no, que él iba a ir a la misma iglesia y eso, y pues me salí de ahí, pero para mí pues fue un propósito del Señor. Sabe que yo vi la bondad de Dios, porque en medio de mi dolor, en medio de mi tribulación, en medio de cadenas que sentía que me ataban, en medio de esa tristeza que yo sentía, sabe lo grande que Dios hizo, poner y plantar una iglesia abajito de mi casa. ¿Y sabe cuál iglesia es? A donde yo me estoy congregando ahora, que es la iglesia proclamando el poder del evangelio. Y cuando yo vi esa iglesia, hermano, una de mis hijas estaba bien pendiente por lo que yo estaba pasando. Ella fue la que tuvo el sueño también de que cuando yo estaba llorando y eso, Dios se lo reveló a ella. Y cuando nosotros pasamos por ese lugar y miramos ahí el nombre de un panfleto que tenían ahí y eso, me dijo, mami, mira, me dice, eso es una señal de Dios. Esa es una señal de Dios. Usted sabe, mi hermano, estar 4 años en mi casa encerrada y para que Dios haya tenido misericordia de mandarme una iglesia, abajito de mi casa. Abajito de mi casa. ¿Y sabe cuál es lo más grande de todo esto? Que solo estuvieron por un periodo de tiempo poquitito. Es como que Dios mandó por mí nada más para que pasaran buscándome a mí. Qué lindo Dios. Así que todo lo que nosotros pasamos en esta vida hay propósito, no son casualidades, hay propósito. Y le doy la gloria a Dios de que ahora estoy aquí. Por su infinita misericordia. Estoy aquí dando mi testimonio. Porque aquí han creído en lo que Dios ha hecho en mí. Ellos han tenido visión. Ellos han tenido discernimiento de los frutos en mí. Y sabe qué bonito se siente cuando alguien le toma en cuenta a uno. Cuando alguien le dice, puedes predicar hoy, puedes traer la alabanza, puedes traer, porque no estoy estancada. Yo decía, muchas veces decía, si yo estoy sentada me voy a morir. Me voy a morir porque sí, en eso sí estaba acostumbrada de que siempre tuve privilegio, pero solo se me daba nada más el coro de las ofrendas, la oración y eso y ya. Y eso era en mis 7 años, eso fue lo que yo hice. Estaba estancada. Así que Dios por eso tenía y permitió todo lo que yo pasé. Para que yo pudiera ir creciendo y para que yo creyera en que yo podía hacer más que eso. Y cuando yo empecé a venir a esta iglesia también había personas, ay, ¿por qué no la ponen? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? Es al tiempo de Dios. ¿Sabe? Porque yo siempre digo, me decían a mí, de que usted cree que va a cumplir con lo que le van a imponer ahí y todo eso. Sí, yo creo que sí, yo siento que sí, yo voy a poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo fui formada así y no fui formada por hombre, yo fui formada por el Espíritu Santo, porque Él fue el que me guió. Y cuando Él nos guía, cuando nos dejamos guiar por Él, no hay nada que nosotros no podamos cumplir, ¿verdad? Con las reglas que hay en una iglesia, porque nosotros tenemos que respetar las reglas. Si Dios nos manda también a cumplir las leyes de esta tierra, imagínense cuánto más al ángel que Dios pone en la iglesia. Tenemos que obedecerle también. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque gracias a todo lo que yo pasé, al dolor, al sufrimiento, estoy aquí dando mi testimonio y la gloria para Dios. Y me siento bien en este lugar. Qué lindo. Me siento bien
porque se siente bonito, mi hermano, que le digan a uno cuando vas a traer algo. Hermano, yo jamás en mi vida, en esos 7 años, yo pude cantar un domingo. Yo me sentía poca cosa. Jamás yo prediqué. Jamás yo di un estudio. Jamás. Y cuando llegué a dar un testimonio, me callaron. Y me empezaron a atacar desde la silla. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Y le doy gracias a Dios porque Él ha puesto una humildad y no me dejé llevar por lo que me estaban diciendo. Y yo le dije, mire, pase lo que me digan, pase lo que pase, donde quiera que yo vaya, si Dios me dice que dé mi testimonio, lo voy a dar. Lo crean o no lo crean, lo voy a dar. Porque a mí quien me cambió, quien me formó fue Dios, no fue el hombre. Y me trataban de que era la más santa, tantas cosas que yo pasé, pero la gloria para Dios, por eso estoy aquí, ¿verdad? Testificando de que no se deje llevar por lo que digan de usted, por lo que piensen de usted. Usted siga hacia adelante, levántese y no se menosprecie. No se menosprecie porque todos somos vaso útil, dice delante del Señor. A todos. Él no tiene sección de persona. A todos Él nos puede usar. Yes. A todos. Así de que pues hasta aquí, ¿verdad? Me ha ayudado el Señor. Este es parte de mi testimonio, esperando, ¿verdad? De que haya sido de edificación, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y que no se dejen caer por lo que los demás piensen. Sigan hacia adelante y confiando en el Señor siempre y poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el blanco perfecto. Así que todo ha sido, ¿verdad? La gloria para el Señor, que el Señor me los bendiga. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica. Dios la bendiga más. Aleluya. Le damos gracias a Dios por ese testimonio poderoso. Aquí ponte un par de cositas que me llamaron la atención, ¿verdad? Primeramente el versículo, ¿verdad? Cuando me empujaron con violencia, ¿verdad? Para que uno tropiece en el camino y a veces, muchas veces, como la hermana pasó, ¿verdad? Gente se apartan de los caminos de Dios porque fueron empujados con violencia, ¿verdad? Y a veces yo me he dado de cuenta que cuando alguien se aparta porque ha sido empujado con violencia, le echan de menos, ¿verdad? Pero a veces la gente no entiende que algunos son más débiles que otros, ¿verdad? Y no es falta de oración, simplemente que hay unos que son más débiles que otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras o con nuestros gestos o cómo tratamos a otras personas, ¿verdad? Porque la palabra dice, ay de aquel que hace a uno de mis pequeños tropezar, ¿verdad? Y hay mucha gente, o a lo mejor que van a estar escuchando este testimonio o lo están escuchando ya y a lo mejor se han apartado del Señor porque lo han empujado o se han apartado por las críticas o se han apartado por los señalamientos. Pero hoy yo les vengo a decir a través de este testimonio poderoso que todavía hay esperanza. No hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a ser cuando Jesucristo venga, que nos vayamos con Él. Pero sí va a haber una iglesia donde van a creer en tu llamado, donde te van a dejar crecer espiritualmente, ¿verdad? Y algo que ella tocó fue, habla y haz lo que Dios quiere que tú hagas, aunque no te crean. Te crean o no te crean, tu trabajo es hacer la voluntad de Dios. Si te quieren creer, amén, y si no, amén también. Mientras tú estés cumpliendo con Dios, eso es lo que importa. Otra cosa es que no estamos peleando con humanos, no estamos peleando con hermanos, con pastores, porque hay hermanos y hay pastores que tristemente sí se dejan usar por el enemigo y son de tropiezo para tu vida espiritual. Pero tú tienes que entender que tu lucha no es con ellos, sino tu lucha es con lo que está detrás de ellos, que ellos se están dejando usar por eso. Y más bien oremos para que sean libertados en el nombre de Jesucristo. Otro punto fue que no mira el hombre, mira a Cristo. Si tú pones tu mirada en Cristo, tú vas a entender que no importa lo que tú pases, mientras Cristo esté contigo, eso es lo que importa. El hombre siempre va a fallar, el hombre no es perfecto. El hombre, aunque tú lo hagas bien, te va a criticar, porque así es la humanidad, tristemente. Pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, tú vas a poder. Y otra cosa, no te menosprecies. Eso es algo bien importante. Muchas veces, a veces los tropiezos vienen por el menosprecio de uno mismo. A veces nosotros mismos nos menospreciamos
o dejamos que otros nos menosprecien. Pero la palabra a mí me dice que Dios no tiene acepción de personas. La palabra a mí me dice que Dios nos ha llamado a todos a predicar el evangelio, a ser discípulos. Mi alma te adora, Dios. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí todos somos iguales. Poderoso es Dios. Así que ya saben, mi hermano, si fuiste empujado con violencia, si has sido criticado, si has sido lastimado y te han herido y te has paitado, o todavía está en tu congregación, mira, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios. Dios te dará esa confirmación cuando va a ser el tiempo de salir, ¿verdad? La hermana, como dijo, ya se sentía estancada, ¿verdad? Pero mira qué lindo es Dios, que todo obra para bien. Ahora está en una iglesia donde, gracias al Señor, porque toda la gloria es de Dios. Ella está creciendo espiritualmente, y los que lo conocen, la que conocen las historias que somos nosotros, que lo vimos cuando llegaron, sabemos que están creciendo espiritualmente. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que cada cual crezca en el llamado en el cual Dios le ha dado. El trabajo de nosotros es venir a la iglesia, llenarnos de su palabra, para nosotros después poder sacar eso y dárselo a otro. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios no quiere que nadie venga a la iglesia y se quede estancado ni esté sentado, porque cada uno ha salido de un mundo de mucha tristeza, mucho dolor, de un mundo de tinieblas donde muchos han practicado la brujería, muchos han sido abusados sexualmente, muchos han sido alcohólicos, adictos a las drogas, prostitutas, un siglo de número que mucha gente han salido, otros han crecido en el evangelio y se han apartado y han olvidado, pero cada persona tiene su testimonio, y para eso Dios nos envió, para testificar, no solamente con palabras, sino con hechos también, ¿verdad? Demostrar que tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas y que Él ha cambiado nuestras vidas, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Tremendo testimonio de nuestra hermana, y espero que haya sido de edificación a su vida, ¿verdad? Y ya saben, no se menosprecien, no deje que nadie los mire de menos, no permitan estar estancados, porque Dios los llamó a cada una para cosas grandes. Y hay gente que están hoy en día en las iglesias y están estancados espiritualmente y no han testificado, y hay gente que necesitan escuchar esos testimonios, porque son testimonios de edificación, para que otras vidas sean edificadas, para que otras vidas vean que Dios sí puede. Mi alma te adora, a Dios. Así que si nadie quiere la oración, ¿verdad? Pueden ir comentando si alguien quiere oración o reconciliación o aceptar al Señor. Y si nadie quiere, también al final de este video, cuando se termine, si quieren escribir, los inbox van a estar abiertos, pueden escribir y estaremos orando. Si no tienes en dónde congregarte, mi alma te adora, a Dios. Estamos en el 1011 de la Cotton Street, Redding, PA. 1902. Estamos los martes, los jueves y los viernes a las 7:30 y los domingos a las 10:30. Los martes tenemos culto de oración, los jueves estudios bíblicos y los viernes culto de sociedad. Los domingos el culto evangelístico con nuestros pastores Alejandro y Yamaris Torres. Voy a estar poniendo la información por aquí, así si alguien desea y no tienen dónde congregarse y desea buscar una iglesia en donde congregarse, aquí estamos, y allí también están sus números. Si alguien desea transportación, no tiene cómo llegar, pueden llamar a esos números o textear y le podemos estar recogiendo, amén. Así que esa es la dirección, los nombres de los pastores con su número y los días con la hora, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si no hay nadie que desee la oración, nos vemos hasta el próximo lunes. Dios les bendiga.